damos a nuestro Padre Celestial una vez más por haber puesto los medios para que se lleve a cabo esta reunión de alabanza, dando la bienvenida a todos aquellos que nos siguen visitando, y no nada más aquí en este recinto, sino también ahí en sus hogares. Que Dios les siga teniendo con bienestar y les siga proveyendo los medios para que puedan seguir escudriñando de la palabra de Dios. Welcome again, all our visitors this morning, and we hope it's not the last time, and God bless you all in the decision to come and study the Word of God. Vamos a continuar, hermanos, con la parte 3, la última parte del sermón que había comenzado hace 2 semanas, hablando si Dios fuera maestro, if God were a teacher. This is part 3, the conclusion of the sermon that we started a couple of weeks ago. Si Dios fuera maestro, y hablamos, hermanos, de las materias de las cuales pues Dios enseña. Una de ellas era la obediencia, obedience, one of the courses that you must take as a Christian, obediencia. La disciplina, discipline also, another course you must take. Y hablábamos cómo la obediencia y la disciplina van entrelazadas, ya que disciplina es la observancia de las leyes y ordenamientos de una profesión o de un instituto. Hablamos de la definición de disciplina. Y nos quedamos en la parte número 3, o materia número 3, que Dios enseña, el sufrimiento o el dolor. And the third course that God teaches, suffering or pain. Y hablamos y meditamos en ello, hermanos, dábamos varios ejemplos de cómo Dios pues enseñó esta materia, esta disciplina. También, hermanos, aún en la antigüedad mencionamos varios casos: el caso de José, Joseph, Moisés, Moses, Job, los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Meshach y Abednego. También hablamos del caso de Daniel, y el apóstol Pedro, Peter, y el apóstol Pablo, entre ellos, Saint Paul. Ahí hablamos, hermanos, y nos quedamos en esta materia. Acabamos con ella también, hermanos, y vamos a proseguir con las demás materias. Nos quedan dos materias más. We have 2 more subjects to talk about today that God teaches, que Dios enseña. Pero antes de ir, hermanos y amigos, vamos a ir a Dios en oración. Bow in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Señor bendito y todopoderoso, gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que nos das, sin merecer ninguna de ellas, Señor, en especial la bendición de nuestros hijos, a quienes encomendamos, seas con ellos y protejas de todo percance, peligro y enfermedad que se está viendo hoy en este mundo, Señor. Sigue dándoles esa protección que siempre les has dado, y a nosotros como padres también, síguenos iluminando con tu sabiduría para seguirles instruyendo en este buen camino de la verdad. No nos dejes de tu mano, Señor, y sigue proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando, Señor. Nos sigas usando a cada uno de nosotros como esos medios para que el mundo te llegue a conocer, conozca de tu evangelio, Señor, y de la manera que se puede acercar a ti, Señor, y predicando hasta el día en que tú nos llames a cuenta, Señor. Sé también con nuestro presidente para que le des palabras sabias para saber hacer decisiones ante esta nación, y sigue, Señor, proveyendo también los medios para que una vez más tu evangelio cruce fronteras y llegue hasta el último rincón de este mundo, Señor. Sabemos que la venida de tu Hijo se acerca, y es nuestro deber como iglesia cumplir ese mandato, esa gran comisión que tú diste a tus apóstoles primeramente, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y también a nosotros que seguimos en este camino, Señor, que lo tomemos en serio, Señor, y cumplamos nuestro ministerio. Perdona nuestras ofensas una vez más, y sé con nuestros visitantes que hoy también nos siguen acompañando, Señor, que toques sus corazones, al igual que cada uno de nosotros, para poner tu palabra en práctica. Una vez más, dame palabras fáciles en esta mañana, Señor, y
que tu evangelio sea predicado y que pueda hablar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Sé con nuestros hermanos más débiles, sígueles cuidando, a nuestra hermana Daisy en especial, Señor, síguela confortando en esos momentos difíciles, dale el consuelo y la paz que solamente, Señor, tú sabes dar. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y sigue recuperando a nuestros hermanos más débiles, nuestra hermana Sánchez, sigue recuperando a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Emilia, y en fin a todos aquellos hermanos que siguen convalecientes, que tú seas con ellos y les sigas proveyendo los medios para su total recuperación. Perdona nuestras ofensas una vez más, no las tomes en cuenta, y sé con los hermanos Ávila también, Señor, que están un poco débiles de salud, para que prontamente se sientan mejor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Nos quedábamos ahí, hermanos, en el sufrimiento o el dolor, y veíamos algunos pasajes de la palabra de Dios, en especial del sufrimiento de Pablo. Nos quedamos ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vamos a recordar Philippians chapter 3, verse 10. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo ya entendía que parte de conocer a Dios era ser también partícipes de los sufrimientos de Cristo. Ese poder de su resurrección también, hermanos, tenía esta consecuencia, podemos decir. Si tú quieres conocerle a Cristo, vas a conocer y a participar también de sus padecimientos. La vida del cristiano no es solamente una vida llena de un camino de rosas. Hablamos del sufrimiento. Dios así también nos enseña cómo vamos a tomarnos de Él, cómo vamos a agarrarnos de Él. Estaba meditando en ello ayer también, y cómo en realidad cuando el salmista en Salmos capítulo 90 nos dice que fue Moisés el que lo escribió, y dice: enséñanos a contar nuestros días. Y estaba pensando en ello y medité y dije: realmente no significa, este es mi día 350 del año, ¿verdad? Y lo sigo contando, mañana es el 351, etcétera, etcétera. No se trata de contar tus días o cuántos años tienes y convertirlos en días. Significa entender que este día que Dios te dio, lo debes de aprovechar a lo máximo, que cuente para Dios. Make it count for God. This day that God has given you is not just counting your days as you live on. Y cuando tú entiendes esto, que cada día es un regalo de Dios y voy a poner lo máximo en mi vida, mi máximo effort, ¿verdad? Para hacer lo que a Dios le agrada, mi máximo esfuerzo para hacerle agradable, así es como contamos los días. Y el apóstol Pablo entendió esto, y por eso dice: llegando a ser también, ¿qué? Semejante a Él en su muerte. Even if I have to die for Him. I understand. It's part of being His follower. Ahí nos quedamos también, hermanos, y también Colosenses, antes de pasar a la siguiente materia, Colosenses 1:24, Colossians 1:24, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Es así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se gozaba en lo que padecía, y ya leíamos ahí en 2 Corintios 11:23-27, 2 Corinthians 11:23-27, all his sufferings, todos sus padecimientos, y cada vez que lo leo me da sentimiento, y llego a entender un poquito de ese padecimiento por el cual Pablo y los demás apóstoles pasaron. Y por eso les decía la semana pasada: ¿crees tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás sufriendo mucho? Compárate estos sufrimientos del primer siglo y vas a ver que no es tanto realmente tu sufrimiento
ni mi sufrimiento. Pero bueno, ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos y amigos, y sin duda decíamos también, sin duda alguna, uno de los cursos más efectivos en la escuela de Dios como maestro es el sufrimiento o el dolor. One of the most effective courses you can take in the school of God, and God as a teacher, is suffering or going through pain. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con la otra materia que debemos de tomar. Materia número 4, fourth course you must take in the school of God and God as a teacher. La humildad, humility, la humildad. El diccionario, hermanos y amigos, define la humildad como la virtud cristiana que consiste en el conocimiento de nuestra bajeza y miseria y en obrar conforme a él. La humildad tiene varios sinónimos también y virtudes muy parecidas que le acompañan. Por ejemplo, mansedumbre, meekness, simplicidad, discreción, espíritu pacificador, paciencia, sumisión, consideración y preferencia hacia los demás sobre los intereses de uno. Y esto está relacionado con el amor ágape. ¿Se acuerdan? Buscar el mayor beneficio posible para el otro. Ahí está. Si eres humilde, puedes entender lo que significa eso. Si no eres humilde, si estás lleno de vanidad, no vas a entender ni te vas a mortificar del bienestar del prójimo o del otro. Como dice el dicho, ¿verdad? ¿Primero qué? Primero yo y luego mis parientes, o primero algo así, ¿verdad? O primero mis dientes y luego mis parientes, algo así. Y así es el hombre a veces. El hombre no le interesa buscar el propósito del bienestar del prójimo. El que no conoce a Dios, estoy hablando. El que conoce a Dios lo entiende y por eso es amable, es humilde, es benevolente. ¿Y qué tanto no falta hoy en nuestros días de esto? Vemos lo que está pasando en el mundo, en las ciudades, esos ataques nada más así de repente a gente, ¿verdad?, de origen asiático en especial, ¿verdad? Y vemos los videos, qué triste, ¿verdad? No hay ni conmiseración, ni siquiera la gente ya mayor de edad tampoco. Parejo. Wow, ¿hasta dónde está llegando el mundo, hermanos? Necesitamos esta materia mucho, la humildad. Y a veces, hermanos, por causa de las teologías erróneas que cunden a veces también dentro de la misma iglesia, hermanos, la virtud de la humildad y aquellas semejantes han sido sustituidas precisamente por lo que es opuesto a ellas. Sometimes even in the church we have substituted humility with all these other things, right? En nuestros días se observan mucho dentro de las iglesias, hermanos, también actitudes y ambiciones que se consideran que provienen de Dios, pero que son ajenas a Él realmente porque carecen de humildad. Entre ellas es el éxito, el renombre, prosperidad, fama, prestigio, ostentación, el protagonismo, popularidad, ¿no? Este lo conocen todos aquí en Laredo, este gran pastor o gran predicador, riquezas y mega edificios, etcétera, etcétera. No, esa iglesita, no, esta no se compara con aquella, no, aquella sí, son como 8,000 miembros allá, esa sí es la verdadera. El hombre, hermanos, con los ojos, con la vista, ¿verdad?, se cree a veces, hermanos, que entre más grande mejor en ese aspecto, ¿verdad? Si estás hablando de lo espiritual, entre más grande humildad, amén, entre más humilde seas, qué bueno, ¿verdad? Ahí sí, mucho mejor, porque vas a entender qué es lo que Dios demanda, ¿verdad? Y la sencillez del Evangelio. El Evangelio es muy simple. Las lecciones que Cristo daba cuando Él se sentaba a enseñar y la gente alrededor de Él, multitudes, qué lecciones tan sencillas. El sembrador salió a sembrar. Así es semejante el reino de Dios. Cuando un hombre busca una perla, la perla de gran precio, lecciones muy fáciles de entender. Un tesoro escondido, etcétera, etcétera. Así alumbre vuestra luz. Se compara el Evangelio a la luz que da la luz de vida eterna. Pero a veces, hermanos,
hermanos, el hombre, y según los que conocen a Dios, la humildad, eso no es de cristiano. Eso no es de cristiano, sí lo es. Es un curso que Dios enseña. La persona humilde se desarrolla en el anonimato, o sea, no quiere realmente que sepan quién es. No quiere realmente tocar trompeta. La persona humilde hace lo que tiene que hacer y no busca que se le reconozca. Sabe que lo está haciendo para Dios. No pretende reconocimiento, ni honores, ni posiciones, rechaza el protagonismo y en todo le da siempre la gloria a Dios por su misericordia. Gracias, Dios, porque me diste esta oportunidad de poder servirte. Gracias por ser misericordioso. Gracias porque todavía me sigues usando. Gracias porque todavía me sigues reprendiendo. Y la lista sigue. Sin decir nada ni hacer nada para provecho personal, es una inspiración para aquellos con los cuales entre en contacto, porque la fuerza de su vida interior se irradia como la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan cuando descendía del Sinaí? Hablaba él con Dios, hermanos, y dice que los israelitas se quedaban sorprendidos, su rostro, ¿verdad?, resplandeciente. Había hablado con Dios. El cristiano también, hermanos, irradia también esa gloria de Dios cuando eres humilde. Te reconoce la gente, entiende, esta persona es muy diferente. Esta persona no es como las demás, llenas de orgullo, de altanería. Una de las características también, hermanos, de la humildad es que produce paz en quien la posee. Eso es algo que es grandioso, ¿verdad? Cuando la persona es humilde, se llena de paz, porque le deja todo a Dios. Si le agrede, no agrede de regreso, no responde de la misma manera. Si le hacen algo, no habla de la misma manera. Y por eso viene la paz de Dios que consuela a esa persona. No toma venganza. Cristo Jesús, hermanos, lo veíamos en la clase, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan querían mandar fuego del cielo para consumir a esa gente de los samaritanos. Dicen, no, ¿de qué espíritu sois? What kind of spirit do you have? This is not my spirit, thinking like that. ¿Estás pensando así, hacerle daño y que desaparecerlo del mapa a esta persona? Ese no es el espíritu de Dios. El humilde es pacífico por lo general, tranquilo, lento para emitir juicio. Cuando te enfureces, cuando estés listo para dar una respuesta que no tiene nada que ver, ahí no demuestras nada de humildad. ¿Pero por qué estoy sufriendo esto? No demuestras nada de humildad. ¿Pero por qué a aquel le va bien a mí no? No demuestras nada de humildad. Tú deja que Dios arregle las cosas. Déjaselo a Dios. Dice Dios, ¿qué? Mía es la venganza, no tuya. Es tranquilo el humilde, lento para emitir juicios, sumamente considerado con los demás. Considerate of others, right? He comes first, she comes first. Y eso lo entiende uno más también, hermanos, cuando viene a ser padre. Debemos entenderlo. O madre, padre y madre. Cuando vienen ya los hijos, cuando viene ese regalo de Dios, entiendes. Ellos son primero en ese aspecto. Lo voy a sufrir por ellos. Yo al último, pero ellos primero. Proveemos lo mejor para ellos. Nos mortifica primero ellos. Nos mortifican ellos en ese aspecto. Y luego yo. En lo espiritual también me mortifica mi hermano, mi hermana en Cristo primero, luego yo. El bienestar de ellos primero, luego yo. Ese es humilde, esa es humildad. Y el Señor, hermanos, consideró tan importante esta virtud espiritual que les decía estas palabras en Mateo 11:29. Matthew 11:29. What Jesus is saying. Mateo 11:29. Matthew 11:29. Dice Cristo Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Póngase mi yugo. Póngase
use mi carga, yo se las voy a cambiar. Ustedes me dan la suya y ustedes lleven la mía. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Pero también tienen que aprender esto. La carga de Cristo es ligera, sí, pero tienen que aprender esto. You better learn this from me. Que soy manso y humilde de corazón. A veces se nos olvida esto, que Cristo, sí, queremos que Cristo nos quite nuestra carga del pecado y ahora sí quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados en las aguas del bautismo, empezar una vida nueva en Cristo. Pero Cristo dice también, sí, qué bueno, te voy a quitar tu yugo del pecado, pero tú vas a llevar el mío ahora, pero tienes que aprender esto de mí. No dice tienes que aprender esto del predicador o ¿verdad? De cualquier persona allá, no, de mí. Apréndelo de mí para que así no tengas excusas. No, es que aquí no hay ejemplos, ¿no? Ahí está el ejemplo de Cristo. Por eso dice aprender de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón. O sea, tienes que practicar esto, tienes que convertirte en esta clase de persona. Manso y humilde de corazón. Y a veces, hermanos, no entendemos esto en realidad. Nos convertimos, nos bautizamos, pero seguimos con esa vanagloria. No tenemos nada de humildad, nada de mansedumbre. Seguimos siendo iguales. Tú me haces, yo te hago. Oye, acuérdate que Cristo ya pagó tus pecados, tu deuda. ¿Cómo vas tú a hacerle como te hacen? Déjaselo a Cristo. Tienes que ser manso y humilde de corazón. Y a veces el mundo lo traduce que, ese es un menso, dicen. Ese nunca hace nada, ese nunca, no, hombre, todos se aprovechan de él, todos se aprovechan de ella. Es un menso, tú debes hacer esto y ya para que conozcan quién eres. No, es un manso, no menso. Meek, not a fool. El mundo quizás te va a juzgar. Y va a decir, no, pues allá tú, pero yo no soy así. A mí el que me hace me la paga. Y no se metan conmigo. Dice Cristo, si aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón, viene entonces este regalo, ¿right? Y hallaréis descanso para vuestras almas. You're going to find rest for your soul. You're going to find peace. Vas a encontrar la paz que solamente Él da. Pero viene todo por medio de la humildad, una materia que Cristo nos enseñó y lo enseñó, hermanos, con su ejemplo. He taught it with his own example, giving his life. No respondiendo contra los que le injuriaban, ¿se acuerdan? Leíamos también los que le abofeteaban y le daban de puñetazos. Humilde como una ovejita al matadero, dice la palabra de Dios ahí en Isaías 52, Isaiah 52. Como oveja al matadero fue llevado. Y no abrió su boca contra los que le injuriaban. Él llevó nuestros dolores, varón de dolores, molido por nuestras rebeliones, molido. Beaten up for our transgressions. Él nos enseñó esta clase, hermanos, no fue nada más de pico, ¿verdad? Hay muchos maestros hoy en nuestros días. Aquí tenemos también varios maestros y maestras en la congregación. Amén. No es una carrera fácil. Yo fui también maestro, sigo siendo. Ya cuando te jubilas no quiere decir que ya no eres maestro, ¿verdad? Pero ya dejé de trabajar en la escuela. Sin embargo, hermanos, no fue fácil. 28 años. Nuestras hijas ahí van. 4, 5, 6 años que llevan. Todavía les falta mucho para jubilarse. Así pensé yo, hermanos, y mire, ya se llegó el tiempo. Cuando empezaba a trabajar, me acuerdo, tengo una foto ahí de recién maestro, ¿verdad? Está bien, joven. Y se pasó el tiempo ya. Y el tiempo vuela. Time flies. Por eso es mejor que sigas viviendo esta vida de acuerdo como Dios manda, con humildad y con mansedumbre, para que puedas tener ese descanso, esa paz que Dios ofrece. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Cristo, ¿pero qué? Pero aprended de mí. Sigamos aprendiendo del gran Maestro. Dios nos concede, hermanos, este avivamiento de humildad entre todos nosotros como creyentes de Cristo Jesús. Que nos conozca el mundo como la iglesia de Cristo es una iglesia humilde. La iglesia de Cristo, la iglesia por la cual Cristo dio su vida, es una iglesia
de personas llenas de mansedumbre, llenas de humildad, llenas de amor para con el prójimo, para el que está en dificultad, para el más débil. Cristo nos enseñó esto, hermanos. Pero vamos a pasar a la última materia. Let's talk about the last course that God teaches. Y no estoy hablando, hermanos, que ya es lo último que Dios enseña, pero estoy hablando por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Que vamos a ver hoy. El último que vamos a ver hoy, hermanos, es el silencio o la demora de Dios. The silence of God when you ask for something. Cuando tú y yo pedimos algo y Dios no contesta, no hay respuesta de Dios, hay silencio. Y tú orándole, y tú abriendo tu corazón quizás, y Dios no contesta. Es una materia, hermanos, que la gran mayoría de nosotros como cristianos y siervos de Dios, ¿saben qué? La reprobamos. We fail this course. Así como a veces en la escuela reprobamos F o 60 o 50, ¿right? No se siente bonito. Y otra vez a tomarla. And we have to take it again, over and over again. Vez tras vez, hermanos, tenemos que tomarla, esta materia, y Dios nos sigue enseñando, y Dios sigue en su silencio. Y no somos pacientes, nos falta paciencia, ahí está el problema. Por eso la reprobamos. Lack of patience. That's what we feel. Tenemos que tomarla una y otra vez. Es la materia que nos requiere aprender a esperar en Dios. Espera en Dios. No esperes en los hombres, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Espera en Dios. Ya que por regla general, hermanos, nos impacientamos cuando le pedimos algo y no nos responde. Queremos así la respuesta, como si así nosotros actuáramos y obedeciéramos a Dios igualitos, ¿verdad? No, Dios dice algo y ahí estamos. No, todo lo opuesto. Para las cosas de Dios, muy apenas si tengo tiempo. Pero para el mundo sí tengo que hacer esto, ya tengo un calendario listo para todas las obligaciones que tengo de parte del mundo, ¿verdad? Pero para Dios, bueno, no hay tiempo ahorita. Ahí después Dios, después cuando tenga tiempo lo hago. Y queremos que Dios nos responda. Sin embargo, cuando nosotros pedimos, ¿right? Cuando necesitamos su intervención y no hace acto de presencia, cuando deseamos ver su rostro y se oculta, cuando deseamos oír su voz y mantiene silencio. Estoy hablando de una manera espiritual. Cuando Dios no contesta. Queremos que extienda su mano y la retrae. ¿Se acuerdan el rey Saúl también? No había ya respuesta de Dios, no había profeta de Dios. Él quería saber qué Dios estaba diciendo y va y consulta con una bruja en Endor. Y la bruja, Dios le permite que salga Samuel. El único caso en la Biblia del cual un muerto sale, su alma, del lugar de los muertos, del Hades, y Dios le permite. Saúl quería saber qué está pasando, Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me hablas? Ya Dios lo había desechado, y fue precisamente lo que dice Samuel: ¿para qué más nos molestamos? Ya tú sabes que Dios ya te ha desechado y le ha dado el reino a David, su siervo. Para eso querías que saliera Samuel de entre los muertos. Otra vez, es el único caso en la Biblia. Sabemos que los muertos no pueden salir de ahí, pero Dios lo permite con ese propósito. Dios aborrecía a los espiritistas, a los adivinadores y a todos los que hacían conjuraciones, a los muertos, y los sigue aborreciendo. Esa abominación. Pero a veces así somos como Saúl. Queremos respuesta de Dios. ¿Quieres realmente respuesta de Dios? ¿Por qué crees que no te ha contestado? ¿Has estado haciendo realmente lo que tienes que hacer? ¿O estás evadiendo tus responsabilidades como hijo de Dios? Quizás sea una prueba también, a ver qué tan paciente eres, ¿right? Pero tú todo lo quieres saber, hermanos, y yo queremos que Dios nos conteste. Uno de los verbos que más se usa, hermanos, en los salmos, ¿saben cuál es, hermanos?
one of the verbs that is most used in the Psalms, es el verbo olvidar. Is the verb forsaken. Es el verbo más usado, uno de los verbos más usados en los salmos. Y la gran mayoría de los casos en los cuales se usa es por los autores de los salmos, reclamándole a Dios por su silencio. Cuando deseaban ellos que su voz, la voz de Dios, se escuchara. Uno de estos casos se encuentra ahí en Salmos 44, 23 y 24. En the book of Psalms, chapter 44, verses 23 and 24. Fíjense lo que nos dice ahí el salmista. Salmos 44, 23 y 24. Dice así: despierta. Está diciendo el salmista a Dios: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Fíjense. Wake up, Lord. Why are you sleeping? Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Sabemos, hermanos, que el pueblo israelita, ¿cuántas veces no se alejó de Dios? Se le llaman duros de servicio. ¿Cuántas veces, hermanos, no se fueron a la idolatría y luego querían que Dios les respondiera? Ya sabemos también cómo el salmista David, hermanos, se apartó de Dios en un momento de su vida, ¿no? Hizo lo incorrecto, cometió adulterio, cometió asesinato. Un hombre junto al corazón de Dios, man after God's own heart, did all these ugly things, right? Y viene el silencio de Dios. Al pueblo de Dios, hermanos, les fue muy mal. Estaba leyendo en la casa, ¿verdad? El libro de Crónicas y el de Reyes. Si ustedes lo leen, hermanos, wow, estos reyes. Si uno hizo la voluntad de Dios, es mucho, hermanos. Conforme a la voluntad de Dios, toda su vida, estoy hablando toda su vida. Y viene, hermanos, el salmista también despertando a Dios. Wake up, Lord. Como que Dios, levántate ya. O sea, no estés durmiendo. Contéstame. Respóndeme. Y a veces nosotros, hermanos, nos dormimos también en lo espiritual, no haciendo las cosas que Dios le agrada. Sara y Abraham también se acuerdan cómo se impacientaron porque el silencio de Dios, hermanos, no contestaba, no les daba ese hijo prometido, ya casi 100 años, 100 years old, Sarah and Abraham, impatient, right? Yo y usted a lo mejor también nos hubiéramos impacientado, hermanos. Dice que ya se pegaba la carne a los huesos, ¿verdad? De Abraham, de mi hijito que ya estaba. Se impacientaron, hermanos, Dios no les daba ese hijo prometido. Como consecuencia, ¿se acuerdan lo que hicieron? Trataron de ayudarlo a Dios. Cometieron un error por el cual se siguen pagando claramente hoy, hermanos, y claramente las consecuencias. Sara le dice: pues llégate a tu sierva, Agar, y ten descendencia con ella, porque pues yo soy estéril. Y Abraham pues le hizo caso. Viene y nace ¿quién? Ismael. Nace Ismael de parte de la sierva Agar, de la esclava, y originó, hermanos, Ismael, la rivalidad de dos naciones hasta el presente, right? Judíos y musulmanes, Isaac e Ismael. Ahí viene, hermanos, esa rivalidad, y hasta ahorita se siguen peleando, hermanos. No hubiera nacido Ismael, hubiera estado el mundo mucho mejor, ¿verdad? Pero nació Ismael. ¿Por qué? Porque se impacientaron otra vez. Dios había dado la promesa, Dios va a cumplir. Tarde o temprano, se nos olvida eso también a nosotros. Tarde o temprano Dios te da las promesas. Mateo 6:33, lo leíamos, 6:33 en Matthew, right? Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Queremos proveer, queremos hacer esto y lo otro. En lo material se nos olvida, primero es Dios. No se te olvide eso, y Dios te añade todo lo demás. And it's true.
Gracias a Dios. Ustedes también lo han experimentado. Como cuando pones a Dios en primer lugar, Él añade todo lo demás. Y entendemos las palabras de Pablo allá en los Romanos también, ¿verdad? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni nada de lo que Dios creó puede apartarnos de ese amor de Dios. La causa fue, hermanos, como veíamos, se desesperaron. Abraham y Sara habían pasado muchos años, Dios no les había concedido lo que les había prometido, les dio la impresión, hermanos, a ellos que pues a Dios se le había olvidado el trato que hizo con ellos, así como el salmista: despierta Dios, Lord, wake up, what about your promise? Pero el silencio o demora de Dios es parte de su currículo para producir en nosotros convicción. You gotta wait, be patient. He produces conviction. When God doesn't answer back, cuando Dios no te contesta, produce convicción. Yo tengo fe en Dios que Él va a cumplir su promesa. Yo tengo fe en Dios que tarde o temprano voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad?, en mi vida, y Dios va a proveer los medios para que salga adelante. Produce madurez de carácter también. Cuando Dios no habla, quizás, cuando estamos en espera de la respuesta de Dios, produce nuestro carácter madurez. No nos desesperamos, tranquilos, haciendo lo que tenemos que hacer, siguiendo el mandato de Dios, confianza en la benevolencia de Dios, en la sabiduría y en su providencia divina. Hold on, wait, you want to fail this class again, do you, Jorge Chávez? ¿No quieres otra vez reprobar esta clase? ¿A quién le gusta reprobar clases, hermanos? Yo creo que a ninguno de nosotros. Cuando estuvimos en la escuela, quizás algunos reprobamos algunas. Yo reprobé, como les dije, mi primer clase de matemáticas en el colegio, y de eso me gradué, de matemáticas. La primera F, a estudiar más o menos. Y me enseñó que pues, no iba yo a pasar nada más porque era Jorge Chávez. Number one in my class, in 86, sure, or highest grader. Y ya creía que no. Estaba trabajando otra vez, les digo, 40 horas a la semana, no era fácil, pero no hice lo que tenía que hacer. Esa es la realidad, así como también nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer y por eso reprobamos. Es la realidad. No es porque esto, lo otro, esta, la situación, o mi esposo, mi esposa, mi tío, mi tía, mi hijo, no hiciste lo que tenías que hacer. Sé paciente. Ahí viene la ayuda de Dios. Los planes de Dios no están basados en nuestro tiempo, sino en su tiempo. No en nuestro criterio, sino en su criterio. Y por eso, ya para terminar, el salmista David en Salmos 42, 5 y 11, fíjense lo que dice en Psalms chapter 42, verses 5 and 11. Salmos 42, 5 y 11. Dice así la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Y luego se brincan al 11. Dice otra vez: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que no solo se nos olvide esto. Mientras que estamos esperando en Dios, alábale, hónrale, haz lo que tienes que hacer, porque Él es la salvación en la cual esperamos. Alábale, que no se te olvide su alabanza. Es por eso tan importante el alabarle a Dios, el venir a alabarle y darle la honra y la gloria que Él se merece. Estamos esperando en Él, ¿verdad? Y dice: porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía, y Dios mío. Si todos cursamos, hermanos, ya para terminar, debidamente cada una de estas materias, we all take these courses, right? 5 courses God teaches. Los que hablamos ya, hermanos,
estos cursos. Si nosotros ponemos estas materias y las tomamos en el currículo de Dios, aprenderemos mucho, desarrollaremos este carácter que Dios quiere que tengamos. Pero tú, amigo, amiga, para poder inscribirte en esta escuela de Dios y tener a Dios como maestro, tienes que empezar a ser primeramente bautizado para el perdón de tus pecados. No puedes inscribirte sin que te haya limpiado de toda tu maldad, de toda tu conciencia. Él lo hace en las aguas del bautismo. Para inscribirte tienes que ser bautizado, tienes que nacer de nuevo. Si en esta mañana tu amigo, amiga, también quieres tener esta esperanza de vida eterna que nos da Él en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y con esto terminamos. The last verse we'll read is Revelation 2:10. Si tu amigo, amiga, también quieres tener esta esperanza, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Be faithful unto death, and I shall give you the crown of life. En esta mañana, si tú quieres, amigo, amiga, también ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, ya tienes ese deseo en tu corazón y quieres llevarlo a cabo, contáctanos para que Dios lo haga también una realidad, que podamos ayudarte también en ese propósito que tú ya tienes en tu vida. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. Sing a song of invitation. God bless you all. Dios les bendiga. Amen.